Hoy vamos a seguir con ejercicios de mecanismos rotatorios. Aquí tenemos dos ejemplos de mecanismos. Este sería un sistema de engranajes, porque tenemos dos engranajes y este vamos a considerarlo como nuestro engranaje motor y este sería el engranaje conducido, también llamado dirigido. Vamos a considerar este como el engranaje motor porque es el que, por ejemplo, va a ir conectado, que va a estar en el mismo eje que un motor, entonces lo hace girar. Y este sería el engranaje conducido porque es aquel que gira gracias al motor. Luego, este sería un sistema de poleas. Vemos que tenemos aquí una polea motriz, rueda motriz, y esta sería nuestra rueda dirigida, o polea dirigida. Esta va a ser nuestra polea motriz porque es la que va en el mismo eje que un motor, así que va a girar. Y luego, mediante esta correa, se va a transmitir ese movimiento a la rueda dirigida. Entonces, técnicamente, la rueda dirigida está girando gracias a que gira la motriz. Pues ahora ya sí, pasamos a los ejercicios. Aquí tenemos un sistema de engranajes y nos hacen varias preguntas. La primera, ¿a qué velocidad gira en RPMs el engranaje conducido? Vale, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. La velocidad angular del engranaje motor por su número de dientes es igual a la velocidad angular del engranaje dirigido por su número de dientes. Dirigido es lo mismo que conducido. Nos preguntan cuál es la velocidad en RPMs del engranaje conducido, así que tendremos que despejar omega d. Nos quedaría como velocidad de la rueda motriz por su número de dientes partido del número de dientes del engranaje dirigido. Y ahora solo sustituimos los datos que ya tenemos. A ver, velocidad angular del engranaje motor va a ser 1200, ya nos lo dan, RPMs. Luego su número de dientes es 60. Partido del número de dientes del conducido, que es 20. 60 entre 20 es 3 y 1200 por 3, 3600. Esta es la velocidad del engranaje conducido, 3600 RPMs. Vamos a ponerlo por aquí. Y pasamos al apartado B. Ahora, para que el engranaje conducido gire 12 vueltas, ¿cuántas vueltas tiene que dar el engranaje motor? Aquí tenemos dos maneras de resolver este apartado. Podemos hacerlo con una nueva fórmula que nos dice el número de vueltas del engranaje motor por su número de dientes va a ser igual al número de vueltas del engranaje dirigido por su número de dientes. Entonces nos piden calcular el número de vueltas del engranaje motor, así que despejamos este número de vueltas. Nos quedaría número de vueltas del dirigido por número de dientes del dirigido partido del número de dientes del motor. Bueno, pues ahora sustituimos los datos que ya tenemos. ¿Cuántas vueltas da el engranaje dirigido? 12. El número de dientes del dirigido es 20. Y el número de dientes del motor, del engranaje motor, va a ser 60. Entonces esto nos da 4. Esto quiere decir que cuando el engranaje motor dé 4 vueltas, el conducido habrá dado 12. Pero esta es una manera de resolver el apartado. También tenemos otra, lo podemos hacer con la relación de transmisión. ¿De dónde sale esa fórmula de la relación de transmisión? Pues podemos tomar la fórmula del apartado anterior, que era velocidad del engranaje motor por su número de dientes es igual a la velocidad del dirigido por su número de dientes. Ahora podemos operar un poco con esta igualdad. Pasar este término al otro miembro y este término al otro miembro. Nos quedaría de la siguiente manera. Número de dientes del engranaje motor partido del número de dientes del dirigido es igual a la velocidad angular del dirigido partido de la velocidad angular del motor. Y a esto le vamos a llamar relación de transmisión, es decir, este cociente de aquí o este cociente de aquí equivale a la relación de transmisión. De ahí sale su fórmula. Entonces, como tenemos datos para calcular la relación de transmisión con cualquiera de estos dos cocientes, vamos a escoger uno de los dos. Por ejemplo, el de los dientes, que son números más pequeños. Nos había quedado que la relación de transmisión es igual a Zm partido de Zd. Número de dientes del engranaje motor, 60. Número de dientes del engranaje dirigido, 20. Esto nos da 3. ¿Qué quiere decir este 3? Pues que por cada vuelta que dé el engranaje motor, el conducido va a dar 3. Así que
si el engranaje conducido da 12 vueltas, el engranaje motor tendrá que dar 3 veces menos, es decir, 4. Y vemos que nos da lo mismo que con esa fórmula que habíamos visto, 4 vueltas. Y ahora, apartado C. ¿Cuántos dientes debería tener el engranaje conducido para que cuando el engranaje motriz girara una vuelta, el conducido girara 5 vueltas? También tenemos dos maneras de realizar este apartado, con la nueva fórmula del número de vueltas o con la relación de transmisión. Vamos a aplicar primero la fórmula del número de vueltas. Número de vueltas de la rueda motriz por su número de dientes es igual al número de vueltas de la rueda conducida por su número de dientes. Vale, entonces, ¿qué nos piden calcular? ¿Cuántos dientes debería tener el engranaje conducido? Es decir, tenemos que despejar ZD. Quedaría el siguiente cociente. Y ahora ponemos los datos que ya tenemos. Número de vueltas que da el engranaje motor, va a ser 1. Luego, el número de dientes del engranaje motor es 60. Partido de número de vueltas que da el engranaje dirigido, 5. Así que da 12. Esto quiere decir que el engranaje conducido debería tener 12 dientes para que se cumpliera esta situación. Pero también lo podemos hacer mediante la relación de transmisión. Realmente el propio enunciado, la propia pregunta, nos está diciendo cuál es la relación de transmisión. Recordemos el apartado anterior, que habíamos calculado la relación de transmisión y nos daba 3. Esto quería decir que por cada vuelta del engranaje motor, el conducido va a dar 3. Así que, si por cada vuelta del engranaje motor el conducido da 5, esto quiere decir que la relación de transmisión es 5. Y es igual a 5. Y ahora, como nos piden calcular el número de dientes del engranaje conducido, ponemos la fórmula de la relación de transmisión para los dientes. Número de dientes del engranaje motor partido del número de dientes del dirigido. Despejamos ZD y nos quedaría ZM partido por I. Número de dientes del engranaje motor es 60. La relación de transmisión es 5. Así que nos da 12. Exactamente lo mismo que con la otra fórmula. Pues aquí la vemos en la solución. Este es el apartado A, el B y aquí tenemos el C. Vale, segundo ejercicio. Tenemos dos sistemas de engranajes. Y vale, vamos a centrarnos primero en el primero. Nos piden calcular la velocidad de rotación del engranaje conducido. Pues vamos a poner nuestra primera fórmula, que decía velocidad angular de la rueda motriz por su número de dientes es igual a la velocidad angular de la rueda dirigida por su número de dientes. Vale, ¿qué tenemos que calcular? Velocidad de rotación del engranaje conducido, es decir, omega d. Pues lo despejamos. Vale, ahora, ¿qué datos tenemos? La velocidad angular del engranaje motor es 10 RPM. Su número de dientes es 15. Y el número de dientes del engranaje conducido o dirigido es 30. Así que esto nos da una velocidad angular de 5 RPM. Vale, pues ya estaría. Ahora pasamos al segundo sistema. Tenemos que calcular la velocidad de rotación del engranaje motor. Bueno, pues volvemos a poner la misma fórmula. Velocidad angular del engranaje motor por su número de dientes es igual a la velocidad angular del engranaje dirigido por su número de dientes. En este caso hay que calcular la velocidad del engranaje motor, es decir, omega m. Pues lo despejamos. Y sustituimos los datos que ya tenemos en la fórmula. Velocidad del engranaje dirigido, 100. Su número de dientes, 18. Número de dientes del motor, 25. Vale, 100 entre 25, 4, 18 por 4, 72. 72 RPM, pues esa es la velocidad del engranaje motor. Aquí lo vemos en la solución, los dos sistemas. Y ya pasamos al último ejercicio. Nos dice, una bicicleta tiene dos platos de 40 y 58 dientes. Y 5 piñones de 14, 16, 18, 20 y 22 dientes. Hay que calcular las vueltas que dará la rueda trasera en cada pedaleo completo en los siguientes casos. Entonces esta es la situación que tenemos. Hay por un lado 2 platos y por otro 5 piñones.
Los piñones van a ir en el mismo eje que la rueda trasera. Entonces, cuando nos piden calcular el número de vueltas que da la rueda trasera, viene a ser el número de vueltas que da el piñón. Vale, entonces hay que calcular cuántas vueltas da el piñón, porque es lo mismo que la rueda trasera, que las vueltas que va a dar la rueda trasera, por cada vuelta de los platos. Para las siguientes situaciones. En la primera situación vamos a tomar la siguiente combinación de plato-piñón. Sería, cogemos el piñón grande, es decir, el de 22 dientes, y el plato pequeño, que es el de 40 dientes. Y ahora tenemos que calcular cuántas vueltas va a dar el piñón por cada vuelta del plato. Tenemos dos maneras de resolverlo. Uno con la nueva fórmula, que era la del número de vueltas, y otro con la relación de transmisión. Pues a ver, ¿cuál era nuestra nueva fórmula? El número de vueltas del engranaje motor por su número de dientes es igual a el número de vueltas del dirigido por su número de dientes. Ahora tenemos que identificar cuál es el engranaje motor y cuál es el dirigido. Nosotros tenemos los pedales en el mismo eje que el plato, así que este va a ser nuestro engranaje motor, el plato. Y el engranaje dirigido va a ser el piñón. Vale, pues a ver, como hay que calcular el número de vueltas que da la rueda trasera, que son las mismas que el piñón, hay que despejar el número de vueltas del dirigido. Quedaría de la siguiente manera. Y ahora sustituimos los datos que ya tenemos en la fórmula. Número de vueltas que da el engranaje motor, es decir, el plato, 1. El número de dientes del plato va a ser 40. Y el número de dientes del piñón es 22. Hacemos 40 entre 22 y esto da 1,81, vamos a poner. Entonces, por cada vuelta que dé el plato, el piñón da 1,81. Pero también lo podemos hacer con la relación de transmisión. Como solo tenemos datos de número de dientes, hay que utilizar esta fórmula. La relación de transmisión es igual a número de dientes del engranaje motor partido del número de dientes del engranaje dirigido. Para nuestro caso, el engranaje motor es el plato, que tiene 40 dientes, y el dirigido es el piñón, que tiene 22. Esto nos da 1,81. ¿Qué significaba la relación de transmisión? Pues que por cada vuelta que dé el engranaje motor, el dirigido va a dar 1,81 vueltas. Por lo tanto, vemos que el resultado va a ser el mismo, porque podemos decir que por cada vuelta que dé el plato, que es el engranaje motor, el piñón, que es el dirigido, va a dar 1,81. Y ahora pasamos al caso 2. Tomamos el plato pequeño, el mismo de antes, o sea, el de 40 dientes, y el cuarto piñón, que es el de 20. Vamos a resolverlo otra vez de las dos maneras. Primero ponemos nuestra fórmula del número de vueltas. Número de vueltas del motor por su número de dientes es igual a número de vueltas del dirigido por su número de dientes. Así. Otra vez tenemos que despejar el número de vueltas del dirigido, porque va a ser el número de vueltas del piñón. Esas son las vueltas que da la rueda trasera. Pues nos queda igual que antes, este cociente. Ahora sustituimos los datos que tenemos. Número de vueltas del engranaje motor es 1. Número de dientes del plato, 40. Número de dientes del piñón, 20. Y esto nos da 2. Por cada vuelta que dé el plato, el piñón va a dar 2 vueltas. Y en consecuencia, la rueda trasera también va a dar 2 vueltas. Ahora, la otra forma lo hacemos mediante la relación de transmisión. Y es igual a número de dientes del engranaje motor partido del número de dientes del dirigido. ¿Cuál es el engranaje motor? Era el plato, que tiene 40 dientes. Y el piñón, que es nuestro engranaje dirigido, tiene 20 dientes, así que nos da 2. La relación de transmisión quería decir que por cada vuelta que dé el engranaje motor, el piñón nos va a dar 2, que era el dirigido. Y entonces vemos que los resultados coinciden. Y aquí lo vemos en la solución.